Eres parte del consejo directivo de una de las empresas tecnológicas más grandes de América Latina. Tienes operaciones en varios países, millones de clientes, miles de empleados y recursos suficientes para invertir miles de millones de dólares prácticamente donde quieras. Frente a ti aparecen distintos mapas: Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Centroamérica, Estados Unidos, decenas de mercados posibles. Entonces llega el momento de tomar una decisión. ¿Dónde colocar una de las inversiones más grandes de la historia reciente de la compañía? La respuesta fue México. Y no estamos hablando de una apuesta pequeña. Según informó recientemente el diario El País, Mercado Libre anunció una inversión de $4.600 millones en México para este año. Una cifra tan grande que supera el presupuesto anual de muchos gobiernos estatales. Una cantidad capaz de financiar carreteras, hospitales, sistemas ferroviarios o proyectos industriales completos. Pero lo verdaderamente interesante no es la cifra. Lo verdaderamente interesante es la pregunta que se esconde detrás. ¿Por qué una empresa que tiene presencia en toda América Latina decidió apostar semejante cantidad de dinero precisamente en México? Porque las empresas pueden equivocarse, los gobiernos pueden equivocarse, los analistas pueden equivocarse. Pero una compañía que mueve miles de millones de dólares rara vez toma una decisión de este tamaño por intuición. Antes de invertir, estudia, calcula, proyecta, analiza, evalúa riesgos y después intenta responder una sola pregunta: ¿dónde estará el crecimiento del futuro? Por eso esta historia no trata realmente sobre Mercado Libre. Esta historia trata sobre México y sobre lo que algunas de las empresas más grandes del continente creen que ocurrirá en nuestro país durante los próximos años. Porque mientras gran parte del debate público sigue concentrado en los problemas cotidianos, algo muy interesante está ocurriendo detrás de escena. Las inversiones continúan llegando, y no solamente de Mercado Libre. Durante los últimos años hemos visto anuncios multimillonarios provenientes de fabricantes de automóviles, empresas tecnológicas, compañías logísticas, centros de datos, industrias electrónicas y productores de componentes estratégicos. Lo que estamos observando no parece una coincidencia, parece una tendencia. Y cuando una tendencia involucra miles de millones de dólares, vale la pena analizarla. Durante décadas, México fue visto principalmente como una enorme fábrica. El país producía, ensamblaba, exportaba y aprovechaba su cercanía con Estados Unidos para integrarse a las cadenas industriales de Norteamérica. Ese modelo transformó regiones enteras, permitió el crecimiento de ciudades industriales, impulsó exportaciones, atrajo inversión extranjera. Pero hoy parece estar ocurriendo algo diferente. México ya no solamente está siendo visto como un lugar para fabricar productos, también está comenzando a ser visto como un lugar para mover productos, distribuir productos, financiar productos y conectar mercados. Es decir, México empieza a convertirse en algo más que una plataforma manufacturera. Empieza a convertirse en una plataforma logística y tecnológica. Y eso cambia completamente el juego. La mayoría de las personas conocen Mercado Libre como una aplicación para comprar cosas. Un sitio donde alguien vende un teléfono, una computadora o cualquier otro producto. Pero esa imagen ya no refleja lo que realmente es la empresa. Hoy Mercado Libre es una infraestructura económica gigantesca. Tiene centros de distribución, redes de transporte, sistemas de pago, plataformas de crédito, herramientas financieras, tecnología avanzada, procesamiento de datos y una capacidad logística que crece año tras año. Cuando una compañía se invierte miles de millones de dólares, no solamente está apostando a vender más productos, está apostando a que la economía donde opera será mucho más grande en el futuro. Y ahí es donde México entra en escena. Porque para entender esta inversión debemos observar algo que ha cambiado silenciosamente durante los últimos años. El consumidor mexicano. Hace apenas 2 décadas, comprar por Internet era algo relativamente extraño. Muchas personas desconfiaban. Las tarjetas bancarias tenían menor penetración. Las entregas eran lentas. Y gran parte del comercio seguía dependiendo exclusivamente de tiendas físicas. Hoy el panorama es completamente distinto. Millones de mexicanos realizan compras digitales de forma cotidiana. Utilizan aplicaciones financieras. Realizan transferencias electrónicas. Solicitan créditos en línea. Reciben productos en sus hogares y participan en una economía digital que crece constantemente. Ese cambio puede parecer normal porque ocurrió gradualmente, pero desde la perspectiva de una empresa tecnológica, representa una transformación enorme, porque significa que existe una base de consumidores cada vez más amplia, más conectada, más digital y con mayor participación dentro de la economía moderna. Sin embargo, existe otro factor incluso más importante, el nearshoring, una palabra que se ha vuelto común durante los últimos años, pero cuyo impacto todavía muchas personas no terminan de dimensionar.
Durante décadas, gran parte de la producción mundial se concentró en Asia, especialmente en China, pero diversos acontecimientos comenzaron a modificar esa realidad. Problemas logísticos, tensiones geopolíticas, interrupciones en cadenas de suministro, costos crecientes y riesgos asociados a depender excesivamente de una sola región del mundo. Como consecuencia, muchas empresas comenzaron a buscar alternativas, y México apareció como una de las más atractivas. La razón es sencilla. Comparte más de 3.000 kilómetros de frontera con Estados Unidos. Forma parte del TEMEC. Cuenta con experiencia industrial. Tiene mano de obra especializada. Y posee una posición geográfica extraordinaria. Por eso tantas compañías comenzaron a mirar hacia nuestro país. Pero aquí aparece algo interesante. Cuando una fábrica llega a México, necesita carreteras, necesita puertos, necesita ferrocarriles, necesita centros de distribución, necesita servicios financieros, necesita logística, necesita infraestructura. Y justamente ahí es donde empresas como Mercado Libre ven una oportunidad gigantesca, porque detrás de cada nueva planta industrial existe una cadena económica mucho más grande. Una cadena que requiere mover mercancías, administrar pagos y conectar proveedores con consumidores. En otras palabras, si México se convierte en un centro manufacturero aún más importante, también necesitará convertirse en un centro logístico más poderoso. Y eso parece ser precisamente lo que algunas empresas están anticipando. De hecho, durante los últimos años hemos visto avances importantes en infraestructura estratégica, la expansión de puertos, la modernización de aduanas, nuevos proyectos ferroviarios, el desarrollo del corredor interoceánico, la ampliación de redes logísticas. Todo ello forma parte de una transformación que muchas veces recibe menos atención que otros temas políticos, pero que puede tener consecuencias económicas enormes. Porque las economías modernas no compiten únicamente por producir, compiten por mover mercancías más rápido, más barato y con mayor eficiencia. Y cuando observamos la inversión de Mercado Libre desde esta perspectiva, la historia comienza a adquirir otro significado. Ya no parece solamente una apuesta por el comercio electrónico. Parece una apuesta por el papel que México podría desempeñar dentro de la economía continental. Existe además un elemento financiero que suele pasar desapercibido. Mercado Libre no solamente vende productos, también opera uno de los sistemas financieros digitales más importantes de América Latina. Millones de personas utilizan sus plataformas para realizar pagos, recibir dinero y acceder a servicios financieros. Esto significa que la empresa no solamente está observando qué compran los mexicanos, también está observando cómo consumen, cómo pagan y cómo participan dentro de la economía digital. Y aparentemente las conclusiones que han obtenido son suficientemente positivas como para justificar una inversión de $4.600 millones. Eso nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Qué están viendo exactamente las grandes empresas que las hace sentirse tan optimistas respecto al futuro de México? Porque evidentemente no están viendo un país perfecto. México enfrenta desafíos importantes: seguridad, infraestructura, energía, burocracia, desigualdad, educación, productividad. Todos ellos son retos reales. Sin embargo, los inversionistas nunca buscan países perfectos. Buscan países donde las oportunidades sean mayores que los riesgos. Y aparentemente muchas empresas consideran que México se encuentra precisamente en esa situación. Quizá porque observan una población joven. Quizá porque observan un mercado de más de 130 millones de personas. Quizá porque observan una posición geográfica privilegiada. Quizá porque observan una integración económica cada vez más profunda con Norteamérica. O quizá porque observan todo eso al mismo tiempo. Sea cual sea la explicación, existe un hecho difícil de ignorar. Las inversiones continúan llegando. Y eso tiene implicaciones importantes, porque cada centro logístico genera empleos, cada almacén requiere trabajadores, cada red de distribución necesita operadores, cada plataforma financiera necesita desarrolladores, ingenieros y especialistas. Detrás de una inversión multimillonaria existe una cadena económica enorme que se extiende mucho más allá de una sola empresa. Por supuesto, tampoco conviene caer en triunfalismos. Las inversiones por sí solas no garantizan prosperidad. La historia está llena de ejemplos donde oportunidades extraordinarias fueron desaprovechadas. La clave siempre está en cómo un país utiliza esas oportunidades, cómo desarrolla talento, cómo fortalece infraestructura, cómo impulsa innovación, cómo mejora productividad y cómo convierte inversiones privadas en crecimiento sostenible. Ese es probablemente el verdadero desafío para México durante los próximos años. No solamente atraer capital, sino transformarlo en desarrollo, porque la competencia internacional es feroz. Otros países también buscan atraer inversiones. Otros gobiernos también intentan posicionarse como destinos estratégicos. Nada está garantizado.
Pero precisamente por eso resulta tan interesante observar decisiones como la de Mercado Libre, porque nos ofrecen una ventana para entender cómo están pensando algunos de los actores económicos más importantes del continente. Y lo que parecen estar diciendo es algo muy simple. Creen que México todavía tiene espacio para crecer. Creen que la economía mexicana seguirá expandiéndose. Creen que el consumo seguirá aumentando. Creen que la digitalización seguirá avanzando. Y creen que la posición estratégica del país seguirá ganando importancia. Tal vez estén equivocados. Es posible. Nadie puede predecir el futuro con absoluta certeza. Pero cuando una empresa arriesga $4.600 millones, sus opiniones merecen atención, porque detrás de esa cifra existe mucho más que una decisión corporativa. Existe una visión, una apuesta, una expectativa sobre lo que podría convertirse en México durante la próxima década. Y quizás esa sea la parte más fascinante de toda esta historia. Mientras millones de personas observan el presente, algunas de las empresas más grandes de América Latina están tomando posiciones para el futuro. No están invirtiendo en el México de hoy. Están invirtiendo en el México que creen que existirá dentro de 10 años. La pregunta es si ese México realmente llegará. Y más importante todavía, si llega, ¿estaremos preparados para aprovechar la oportunidad histórica que podría representar?